ejecutivo del país, pues nadie le entiende claramente, para que no se nos guaje. Resulta que una juez, la juez 19ª de distrito con sede en Coatzacoalcos, se llama Nancy Juárez, le ordenó al Poder Ejecutivo, a la presidenta, que borre del diario oficial el decreto que publicó el presidente López Obrador, cuando era presidente, el 15 de septiembre, de la reforma del Poder Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica Ernestina Godoy han dicho que no procede. Hoy la presidenta lo volvió a explicar muy claramente. Ella dijo, no procede porque esta orden viola el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice que un amparo no se puede conceder para asuntos electorales. Dijo que la Consejería Jurídica de la Presidencia va a dar cuenta al Consejo de la Judicatura sobre el proceder de esta jueza que otorgó el amparo. Además, hizo una pregunta, ¿cómo puedo borrar o mandar eliminar del diario oficial de la Federación? Ya se publicó. Bueno, tal vez se puede eliminar del sitio de internet, pero ahí está el diario oficial impreso, ¿no? Es como decirle al periódico El Economista, donde yo escribo, oiga, quiten lo que publicaron hoy en primera plana. Pues es imposible. Ya está. En fin. Entonces, como yo no soy abogado, tú tampoco, No. tenemos 3 abogados en este programa y le doy la bienvenida a Bernardino Esparza, abogado constitucionalista que ha escrito una cuarentena de libros dedicados a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. El abogado litigante Eduardo Sodi y el también abogado litigante Luis Rodríguez Alemán, Luis, allá en Jalapa, Veracruz. Buenas tardes a los 3. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a hacer que nos den la opinión en estricto orden de sus apellidos. Luis Rodríguez Alemán, ¿tiene razón o no la presidenta Sheinbaum a decir que de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Amparo, la jueza estaba impedida de conceder este amparo? Tiene razón por cuanto hace a que el artículo 61, fracción 1 de la Ley de Amparo establece que el amparo contra reformas constitucionales es improcedente. Pero sí hay que hacer un matiz. Los jueces que han admitido estos amparos han justificado la admisión del amparo bajo el argumento de que la reforma no solamente se está combatiendo de manera autónoma, sino que quienes han acudido al juicio de amparo también han impugnado la Ley de Amparo. Y entonces, al impugnar este artículo que establece que es improcedente el amparo en contra de las reformas constitucionales, pues bueno, se actualiza, digamos, una hipótesis de excepción para admitir excepcionalmente el juicio de amparo. Ahora, lo que es cierto, y es importante aclararlo, creo que aquí los 3 abogados que estamos coincidimos en que las reformas a la Constitución deberían de poder sujetarse a control constitucional. Lo que es cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio más vigente o en su criterio más reciente, ha establecido que el amparo es improcedente, ¿no? Y eso creo que sí es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque es el precedente que vincula a los jueces. Una aclaración adicional a esta que acabo de hacer. Lo cierto también es que en su precedente más reciente es por ahí del 2009, 2008. ¿Qué quiere decir? Que después de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el Pleno de la Suprema Corte no se ha pronunciado nuevamente sobre este tema, ¿no? Y creo que eso es lo que abre un poquito el matiz al debate de que esto no es un asunto totalmente decidido y no hay solamente una respuesta correcta, ¿no? A ver, me quedó claro después de tu explicación muy legaloide, perdón, legaloide no por despreciar, pero no te entendí mucho, que la presidenta tiene razón, pero no tiene razón. Es lo que dijiste. Pues es que no hay una respuesta concreta en este momento porque estamos viviendo un escenario inédito, ¿no? Todas las veces que las Cortes han pronunciado sobre la improcedencia del amparo en reformas constitucionales, nunca se había analizado al mismo tiempo la constitucionalidad de la Ley de Amparo, ¿no? Esta es la primera vez que vemos que se presentan estos 2 escenarios, que se impugna una reforma a la Constitución y que al mismo tiempo se está impugnando la disposición de la Ley de Amparo que dice que no es procedente, ¿no? Muy bien. Bernardino Esparza. Eduardo, para mí tiene un punto de partida y me atrevo a decirlo de este momento, no tiene razón la presidenta de la República en ese sentido, por la sencilla razón. Primero, porque esa reforma constitucional fue un amparo que se otorgó o que se presentó por ahí del 12 de septiembre, antes de que se publicara la reforma constitucional, el 15 de septiembre. En razón de ello, la jueza dio
concedió ese amparo en un momento determinado provisionalmente el 12 de septiembre. Ante esto, obviamente les decía, no se publique en el Diario Oficial de la Federación esta reforma constitucional. Y por ende y por consecuencia, el día de hoy estamos viendo justamente todo este tema de que no se debe de acatar, de que el artículo 61 de la Ley de Amparo no proceden reformas, adiciones. Me parece a mí que hay una confusión en ese sentido. Simplemente, repito, se hizo un amparo anteriormente, se otorgó ese amparo anteriormente, antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, y por ende y por consecuencia les avisó el Poder Judicial al Poder Ejecutivo: no se publique esa reforma constitucional porque hay quejosos que se están amparando y muy probablemente están sustentando que se están violentando sus derechos humanos. En ese contexto lo digo. Pero me queda a mí, yo me hago bolas con el famoso artículo 61 que dice que no proceden amparos en cuestiones electorales. Es que no te hagas bolas, porque ahorita creo yo que no es el tema de discusión de fondo. Pero el tema que se discutió hoy en la mañanera fue precisamente ese. Es que ahí está la confusión, justamente eso, porque entiendo que primero se otorga un amparo el día 12 de septiembre. Ese amparo es provisional para que se dejen las cosas en como están, y también se le avisa al Poder Ejecutivo que no se publique esa reforma judicial. Muy bien. En el Diario Oficial. Gracias. Eduardo Sodi. Mira, tocayo, a ver, yo lo veo desde esta manera. Considerando el artículo primero constitucional, que es una amplia protección a los derechos humanos y que permite que esa protección vaya progresando, considerando que la Constitución y los convenios internacionales que México ha suscrito son la ley fundamental de nuestro país, debemos de establecer lo siguiente. Estos amparos que se han promovido, tal y como dice mi colega Luis Rodríguez Alemán, no solo están impugnando la reforma constitucional, ¿sí?, sino que además están demandando, reclamando que estos jueces federales declaren inconstitucional este artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que nos dice que contra actos y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no procede el amparo. Bajo este artículo, tocayo, dice la presidenta, no se debieron de admitir las demandas de amparo con este fundamento, pero como ese artículo se está impugnando de inconstitucional, o sea, las partes que acuden al amparo dicen, oye, juez, declara inconstitucional la fracción primera del 61, la juez tuvo, y los jueces tienen que admitir la demanda de amparo, no pueden dejarla de admitir con base en el 61 fracción primero, porque también tienen que resolver si esa disposición violenta derechos humanos, el acceso a la justicia, que México ha suscrito un tratado con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 25 ordena que los ciudadanos, el pueblo, tenga acceso a todos estos recursos y formas en los que puedan defender sus derechos humanos. Por lo tanto, en mi opinión, necesariamente el juez debía de admitir y no aplicar el 61 fracción primera, como lo hizo la juez y la presidenta y Ernestina Godoy están equivocadas. Bien, una última pregunta, nos queda un minuto. Nos quedan 30 segundos. ¿Quién va a decidir este caso? Se tiene que impugnar ante un tribunal colegiado, tienen que hacer valer sus argumentos la presidencia y eventualmente la Suprema Corte puede ejercer su facultad de atracción. ¿Están de acuerdo los otros dos abogados? Estoy de acuerdo, pero al parecer, por lo que dijo la jueza, no se han promovido las impugnaciones necesarias. No lo sabemos, no lo sé. Bien. Pero se debe impugnar, como dice. ¿De acuerdo, Bernardino? Nos quedan 10 segundos. Eduardo, sí. Muy bien. Gracias a los tres, Bernardino Esparza, Luis Rodríguez Alemán, Eduardo Sodi. Así está de confuso el asunto. Vamos a los mensajes.